Bienvenidos al laboratorio de Karen. El día de hoy vamos a hablar de tensión superficial. Este video lo vamos a hacer un poquito diferente. Vamos a explicar la terminología y los experimentos los vamos a hacer en el siguiente video. ¿Por qué? Porque se ocupa muchísima agua, vamos a hacer burbujas, vamos a derramar agua, entonces mejor lo vamos a hacer afuera. Empecemos pues con la terminología. Para explicar el concepto de tensión superficial, vamos a hablar de la molécula de agua. La molécula de agua es dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, H2O. El enlace que ocurre entre el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno es un enlace covalente, es un enlace realmente fuerte y se llaman enlaces intramoleculares. Quiere decir que son los que hacen una molécula. Los enlaces intermoleculares son los que ocurren entre diferentes moléculas. Veamos. Para que el hidrógeno y el oxígeno se unan y formen una molécula es cuando varios átomos se unen, digamos, se enlazan. Aquí tenemos un átomo de hidrógeno, un átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno, enlazados por enlaces covalentes. Quiere decir que se están prestando los electrones. El hidrógeno no le regaló el electrón al oxígeno, solamente se lo está prestando. Eso es un enlace covalente. Si se lo hubiera regalado, es un enlace iónico. En este caso, se lo prestó. Tenemos entonces los electrones. Este electrón es del hidrógeno y este es del oxígeno. El oxígeno tiene más electrones todavía. El oxígeno es un poquito, digamos, que quiere tener todo. Es bastante ambicioso. Entonces quiere comerse todos los electrones. Entonces crea una desigualdad de cargas. Esta es una molécula polar. Polar quiere decir cuando hay una desigualdad de cargas. Una distribución que no es uniforme. ¿Por qué? Como ven, en este lado hay más electrones. Entonces, esta área de la molécula se vuelve negativa y esta área de la molécula se vuelve positiva. ¿Por qué positiva? Los electrones tienen una carga negativa y cuando el electrón está cargado hacia esta área, si no hay negativo, tiene que ser positivo. Entonces, esta molécula se llama molécula polar. Hay moléculas que no son polares. Por ejemplo, la del metano, que es CH4. En este caso sería algo así. Tienes el carbono, hidrógeno, 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 hidrógeno. En esta molécula no hay desigualdad de cargas, por eso se dice que es una molécula no polar. Volvamos pues a la molécula de agua. Sabemos que esta es polar. ¿Qué pasa cuando tienes un vaso de agua? ¿Cuántas moléculas de agua tienes dentro del vaso? Tienes billones de moléculas de agua dentro de ese vaso. ¿Y cómo interactúan entre ellas? Si estamos diciendo que esta área es negativa y esta área es positiva, si tienes una molécula al lado, el negativo va a querer ser atraído al positivo y el positivo va a querer ser atraído al negativo. Por ejemplo, tenemos aquí otras moléculas y vemos cómo los hidrógenos tienden a ser atraídos hacia el oxígeno. Este enlace que ocurre, esta atracción que ocurre del hidrógeno a ser atraído a las áreas negativas, se llama enlace de hidrógeno. Es un enlace de fuerzas electrostáticas. El enlace de hidrógeno, en el caso del agua, llega a ser bastante fuerte. No sé si han visto, por ejemplo, el experimento de la moneda y que le empiezas a poner gotitas de agua con un gotero. Las moléculas que están en medio están siendo atraídas igualmente por las moléculas que están a su alrededor. Pero las moléculas que están en la superficie no quieren interactuar con el aire, quieren interactuar con las mismas moléculas de agua. Sus enlaces ya no son todo alrededor. Empiezan a hacer esto, cambian la dirección de sus enlaces y tienden mucha afinidad hacia mantenerse juntas. No se quieren ir y no quieren dejar a las demás moléculas, quieren estar con la molécula del agua. Por eso es que logras hacer este domo. Se crea un filme bastante fuerte por estos enlaces de hidrógeno y a este filme que se forma o a este efecto de las moléculas de tratar de agarrarse bien fuerte de las otras moléculas que están hacia el centro y de las moléculas que están a los lados, se llama tensión superficial. Esa es la resistencia de querer interactuar con las otras moléculas y mantenerse bien unidas con las moléculas de su misma especie. Este film que se crea aquí es tensión superficial. Chequen, le agrego agua al vaso. Ya estamos arriba del límite del vaso, pero la tensión superficial no permite que se derrame el agua. Nos vemos en el siguiente video.